Molt bones, benvinguts aquí a l'estudi Toreski dels 40 amb una nova entrevista amb un artista que presenta un nou àlbum que acaba de sortir fa ben poc. Ell es el Walls. Ginés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Uri? Bienvenido de nuevo, Teníamos ganas de que vinieses de nuevo aquí a presentar nuevo disco. Muchas gracias, tíos. Nada, sí, hacía 2 años que no te veía. Exacto. 2022, Los Niños del Parque. 2024, el 23 de febrero, Luna 18. ¿Cómo están esos primeros días de salida? Entiendo que siempre cuando sale es esa energía guapa de la gente, de ver que todo está yendo genial y cargado de energía a tope, ¿no? Sí, tío, a ver, la verdad es que la gente, el feedback está siendo ultra positivo. Creo que es un poco pronto también para tomar decisiones porque el disco lleva fuera nada, una semana y un poco más. Y creo que es un disco que con el tiempo sí que va a... No sé, falta presentarlo en directo, tal, entonces falta como la chicha gorda. Claro. Entonces, pues, todavía es pronto para sacar conclusiones, pero de momento... Claro. Y lo bueno que las canciones que ya habías avanzado, como un tiro, pasaban el millón de visualizaciones, del Spotify bien también brutalmente, entonces eso ya ves que las canciones que llevan unos meses que están funcionando y que van bien, ¿no? Sí, tío, a ver, es que yo como hasta el día de antes de sacar el disco no me descargué el Spotify for Artists, tío, no lo miro mucho, yo porque para no volverte loco, ¿no? Porque claro, me vuelvo loco. Sí que es verdad que para las entradas de los bolos soy un pesado, Vale. pero para eso no. Inevitablemente lo acabas viendo las cifras y tal, pero sí, el feedback estaba siendo bueno. Y ahora pues ya te digo, sí que es verdad que cuando sacas tantas canciones de golpe, pues los views disminuyen, pero siguen teniendo muy buen Claro. feedback, la verdad. Y es un disco que también un poco consolida esa propuesta que me acuerdo hace 2 años, que hablábamos, supongo que el primer disco era todo el mundo, que si del freestyle al rock, ese cambio tal, en este segundo ya es la consolidación, es decir, estoy en el camino, seguimos avanzando y sobre todo una cosa que tú has dicho muchas veces, haciendo una cosa que me encanta y que es lo que me flipa más que todo. Sí, a ver, a mí ya te digo, soy una persona muy inquieta y a lo mejor en 2 años volvemos a estar aquí hablando de que De estoy otro con otro rollo y sonido tal. y otra cosa. Pero sí que es verdad que cada paso que yo he ido tomando ha sido natural, orgánico. Me salí del freestyle porque era lo que me pedía el cuerpo. Hice Los Niños del Parque porque en ese momento sentía que era mi sonido. Y luego a lo mejor pues he rockerizado más este disco porque era lo que me pedía el cuerpo. A lo mejor en 2 años vengo aquí haciendo guturales y cantando... Nada que ver, ¿no? No sé. Pero es una cosa que has dicho que muchas veces cuando una persona saca un disco, como ya lo ha trabajado tanto, la gente ya llega con el disco que ya no quiere ni escucharlo. Tú al revés, tú aún estás con esa ilusión de escuchar las canciones, de ponértelo, de vibrarlo. Y eso yo creo que también se transmite a la gente. Cuando ve que una persona su producto le gusta, se lo cree y va a tope, eso también se nota, ¿no? Sí, a ver, evidentemente he tenido momentos como de crisis, de cansarme de las canciones, pero creo que he dosificado muy bien los colegas y familia a los que le enseñaba la canción. Vale. Porque yo cuando pasa un mes de la canción y estoy trillado, digo, tú hermano, vente, ponte esto. Y se lo enseño. Y la reacción ya si le ves. mola, digo, vale, la canción es buena de verdad, Vale. ¿sabes? Y creo que también me ha ayudado como el feedback de la gente a creerme yo que el disco mola. El disco mola, me gusta, ¿sabes? Pero evidentemente pues, te cansa un poquillo. Claro. ¿No? Y hablando de eso, también hay un punto ese del ego del artista, que además tú has hablado en alguna entrevista del tema del ego, que ha habido 2 momentos, igual que estuviste en un ego tóxico, que también solucionaste el problema. Pero claro, para un artista el ego es necesario y no sé cómo gestionas tú todo el punto. Además, al sacar un disco, pues que obviamente todo el mundo te va a decir que eres el mejor, que es brutal estas canciones, pero tú también de intentar serenarte y ser consciente, ¿no?, de todo eso. Bueno, a ver, sí que es verdad que creo que el ego es una parte muy clave, muy necesaria, pero he llegado a la conclusión, bro, de que la vamos a diñar todos, tarde o temprano. Y que, bueno, que yo tengo que creerme mi proyecto, pero también tengo que hacer que los demás se lo crean. Y yendo de gallito por la vida sin demostrar nada, no voy a conseguir que nadie se lo crea, ¿sabes? Evidentemente me tengo que confiar yo en lo que hago, pero como tengo un buen entorno y gente que tal, yo estoy con los pies en la tierra, tranquilito, falta mucho por trabajar todavía. La gente me daba la enhorabuena cuando salió el disco y yo les decía, tío, es que no, es que la enhorabuena tiene que ser cuando dentro de un año veamos cómo haya ido el disco, Claro. ¿sabes? Porque un disco lo puede sacar cualquiera, otra cosa es cómo vaya, ¿sabes? Claro, claro. Y pues hablaremos del tema de las entradas que tú decías, porque antes de sacar el disco
los 4 fechas que tenías en Madrid ya estaban sold out. Entonces hablaremos de ese punto también, cómo la gente te apoyaba sin haber escuchado muchas de las canciones que escucharían en el Sí, directo. Que eso es también surrealista, brutal, tío. claro. Eso es surrealista porque es como... Claro, yo tenía como una esperanza de que sí que es verdad que si sacas un disco y el disco funciona, los tickets suben. Ya. Pero claro, yo le decía a mi manager, tío, me están comprando las entradas a ciegas, bro, porque a lo mejor el disco es una mierda. Que sí que es verdad que luego voy a cantar canciones pues, de toda mi trayectoria, como siempre. Pero a lo mejor el disco es un... no sé. Claro. Luna 18, que también el nombre viene, ahora me olvidaré si es cierto o no, del punto ese del 18, de la madurez, de haber llegado a ese punto consolidado o no. No Vale. tiene... Bien por mí. ¿Y por qué es entonces? Eso va bien, porque a veces te montes tú una película y el artista dice nada que ver con eso. Como tampoco me lo habías... No te sientas mal, cada uno tiene que sacar sus conclusiones. No te preocupes, yo te lo explico y luego fuera de cámaras te lo explico mejor. Vale. Porque hay cosas la cosa que se tiene que explicar y la otra de verdad, ¿no? Sí. Vale. Nada, el lunes 18 es las 2 palabras que mejor resumen mi etapa en Madrid. Vale. O sea, mis dos... Digamos que desde que yo saco a los niños del parque hasta ahora, ¿no? Que al final uno pues se hace mayor, pues tengo mis nuevas experiencias, pues te vas descubriendo, conoces cosas, no sé qué, y yo tenía un sitio, mi lugar, donde yo pasaba la mayoría del tiempo, pues era Luna 18, donde yo reflexionaba sobre todo y tal. Y luego te digo, que tampoco hace falta ser un Te has metido sibarita, aquí un hype, la gente dice, ¿qué será? ¿Cuál será la...? Yo creo que molaría como que con el tiempo, de manera orgánica, porque yo, a lo mejor en la firma de discos, la gente me lo pregunta y 1 de cada 10 se lo digo. Al rollo. Si te toca, ¿no? Digo, sí, y le digo, es secreto tal. Y entonces yo espero que se lo cuente a sus colegas y que de manera orgánica... se vaya creciendo porque es el Luna 18. Sí. Pues después Y me lo vaya cuentas. como una leyenda urbana ahí. Exacto. Como mi película que monto yo. Oye, también es importante en este disco mencionar la figura de Pablo Rose, que es la producción, también Eblay. Y además Pablo Rose ha pasado una cosa que, claro, mucha gente del sector musical ya lo conocíamos por muchos proyectos. Ahora, obviamente, desde el último mes y medio, 2 meses, por Operación Triunfo, también ha tenido esta repercusión. Pero ¿cómo ha sido trabajar con él? Y no sé cómo lo has visto, si has ido siguiendo Operación Triunfo por Pablo o cómo ha ido esto. A ver, yo te lo he visto de puta madre. Sí que es verdad que seguí más como pues de la final hasta como las 4 últimas semanas, galas. ¿no? Sí, porque al principio como que no estaba muy conectado y estaba también más liado. Y nada, yo contento de la vida de que mi colega tenga esa promoción. Sí que es verdad que hay gente que, pues bueno, ya sabes cómo es la gente, le cae de todo muchas veces. Una vez te expones, te van a caer por unas bandas o por la otra. La gente va como de que sabe de Operación Triunfo y parece que no caen en la cuenta de que cada semana hay que echar a alguien. Por lo visto, no sé, ¿sabes? No sé. Es como que no, que todo el mundo se quede ahí todas las Claro, es semanas. como, y no, venga. pues tío, chica, habrá que echar a alguien, tío, yo qué sé. Bueno, pero el caso, nada, que le veo muy bien, he hablado con él y está contento. Y creo que también es una oportunidad para él para promocionar su trabajo. Él también hace música, porque considero que es uno de los mejores productores de este país. Considero que tiene como esa capacidad de entender a la peña, ¿sabes? Porque para mí, yo siempre digo lo mismo, que abrir un ordenador y tocar unas teclas y poner unos drums y poner tal, es más fácil, mucho más fácil que entender a un artista, ser resolutivo, saber cómo, ¿sabes? Y Pablo tiene eso. Tiene ese don que sabe pillar el rollo, ¿no? Y también las colaboraciones de Bruces, Leo Ricci, Costa. También, ¿cómo ha sido todo esto de conectar con ellos? Muy orgánico y muy... Todo fácil, todo muy fácil. Yo a Leo ya lo conocí en la gira de 40, nos hicimos muy colegas porque como que hicimos un montón de fechas juntos y viajábamos juntos y todo. Y bueno, siempre hablábamos pues el hecho de tener una canción juntos. Y luego Costa pues también, yo quería meter un rapper en el disco y qué mejor rapper que Costa, que es como el padre de todos los rappers de España. Y luego Bruces, tío, se me propuso desde Warner, tío. Y yo la conocía a ella musicalmente, tenía una canción descargada y ya fui indagando y me flipó y ella pues le moló también lo mío, así que manteca. Match, eso que se dice. Y hablando de colaboraciones también, estuviste colaborando con Despistaos, un himno para una generación como es Física o Química, junto con Hens, Enol. ¿Cómo fue eso? Y cantar ese tema que, claro, para nuestra generación es como eso, un himno de toda una gente, ¿no? A mí me parece surrealista, tío. Hace poco la cantamos en el Within the Hens. Vale. Y dije, tío, me ha encantado más el Medicina Alternativa que toda mi trayectoria entera, bro. Dije, vamos, o sea, la gente estaba loquísima. A mí me parece como
un regalo de la vida, tío, que encima sean ellos los que tomaron la iniciativa de que fuésemos nosotros. Yo llegué al estudio diciéndoles, oye, tíos, yo voy a cantar aquí el Ni me escondo ni me atrevo. Claro, pero además metiste frases que Claro, no estaban en la canción yo original. dije, yo quiero cantar vuestro tema porque no quiero destrozarlo. Claro. Y me dijeron ellos, no, tú te vas a hacer tu estrofa. Y me la hice, y el Gens también, y Lenol también, y quedó por lo que quedó. Creo que respetamos bastante la canción original. Sí, un hitazo. Y siguiendo para Luna 18, el otro día vi que estabas firmando eso que decías, firmando cosas, que firmaste una camiseta del Nápoles por una canción que se llama Nápoles. Claro, aquí en Cataluña no tenemos el Barça-Nápoles de la Champions, además has dicho que te gusta el fútbol. Sí. Claro, aquí dolió un poco, la gente de Barcelona dijimos, ostras, el Nápoles y tal, no, pero que hablo de la City, por eso. del equipo. Pero que no, quería hacer este guiño porque yo siempre que puedo cuelo algo de fútbol y también lo saben. Yo quiero que pase el Barça, ¿eh? Pues tú eres del Barça o tal, no, o yo, no te a ver, mojas. mi equipo es el Murcia, Vale. el equipo al que yo más éxitos le deseo. Luego sigo al Madrid también. Yo quiero que se crucen en un cuartos o en semis. Bueno, pues hasta aquí la Hace- entrevista No, con no, Vox, es un pero placer. no. A ver, yo... Ahora no está el Barça para cortarse el Madrid, porque... Bueno, si no- pero eso, el fútbol es eso. Quiero decir, eso pasa... El fútbol es fútbol, tío. Exacto. Luego cualquiera puede eliminar a cualquiera, ¿sabes? Menos en la final, porque de esa sí que Sí, no, sí. no- el, No que te pierda, recuperas, el que pierda no se No te recupera recuperas. en la vida en cualquier ronda. Exacto. Y también le dedicas una canción a tu madre, pero supongo que también es extrapolado a toda tu familia, a la gente que te pone los pies en la tierra. También en el primer disco hablabas de los niños del parque, ¿no? Esa gente que te coge y por mucho que estés subiéndote en escenarios, reventándolo, te coge y te hace ser Ginés, el que eres tú, ¿no? Sí, sí que es verdad que yo siempre digo que no hay ninguna diferencia entre mi personaje y mi persona. Me parece totalmente lícito los proyectos que tengan un personaje, me parece de puta madre, pero yo lo que canto es lo que vivo, y yo soy así contigo y luego soy así en el escenario, y tengo así soy yo. Entonces no tengo como ese síndrome del impostor, de estar haciendo algo que tal, y tampoco se me suba la parra. Y no eres un producto, eso que te dicen, tienes que ser así, de esa Claro, manera, ¿no? no se me suba la barra tampoco, y si se me llegase a subir, pues eso, pues tengo el entorno, tengo a mi mamá, que es la que me enseña a mí a vivir como vivo, y a tope. Claro. Incluso ahora que decías también, aquí en esta foto, ahora cuando hablábamos con los compañeros, cuando hemos entrado, una estética muy David Bowie. No sé si te lo han dicho, que también con el punto ese rojo en el ojo, con el pelo así... Sí, a ver, Bowie era bastante más rompedor y bastante más alternativo que yo, y más transgresor. Pero lo digo porque a lo mejor la gente se piensa que quiero inventar algo, ¿sabes? O que voy aquí de algo que no tal. No, a mí me mola toda la estética esa del glam rock, de toda esa movida sí me gusta. Evidentemente hay referencias de Bowie, pero que no se confunda la gente, que yo soy todavía muy poca cosa para comparar con él. Y también he visto que has hablado en alguna entrevista sobre tu instinto paternal, de tener hijos, obviamente. Hostias. De aquí, ahora has dicho, hostia, ni me acordaba que había dicho eso, ¿no? Sí, No sé nada. si- A claro. ver, a mí me molaría, pero tengo 23 años, ¿a dónde voy yo? No, lo que te quiero decir, no sé si eso también lo transmites tú a las canciones, a los discos, que al final son como mini hijos, entre comillas, Mini obviamente. sí. Pero ese punto de defenderlas a capa y espada, de que como me critiquen la canción, el disco, voy a por ellos, obviamente crítica constructiva siempre, ¿no? Pero Para ese mí, punto para mí la crítica forma parte del trabajo, tío. Y a mí una crítica negativa no me sienta mal. No soy de cristal, ni mucho menos. Siempre y cuando, ya te digo, incluso me puedes decir, esta canción es una mierda. Me da igual, pero argumenta por qué. Ya. ¿Qué tienes? Que no ¿sabes? sea vacío. No me ofende, no me... ¿Sabes? No me... Porque me parece que forma parte de este negocio. ¿En qué te sustentas para decir que esta canción es una mierda? Yo no quiero que la gente me baile el agua porque tal. Y sí que es verdad que los discos, pues, para mí este disco es muy importante, y quiero como... También encima ahora que todo va tan rápido, tío, yo quiero promocionar este disco pues todo lo que pueda, ¿sabes? Sí, Porque sí, que vaya entiendo diciendo la el mes gana- que viene, ya está, ya ha ya pasado, me ha ¿no? llegado comentario diciendo, ya me lo sé, saca otro. Y es como, hijo de puta. ¿Sabes? O sea, como... Como si fuese a hacer así y ya está, ¿no? Claro, entonces no sé, a ver. Y ahora en marzo, 4 conciertos, Sala Paqui de Madrid, lo que decíamos antes, agotadas antes de que saque el disco. Después sacaste algunas más, así como de que Sí. sacaste tal. Pero la pregunta es, ya que estamos en Barcelona, gira, Cataluña, obviamente entiendo que pasaremos, no sé si se puede avanzar alguna cosa, si se sabe algo. Bueno, de momento tenemos la Sala La Paqui, y luego creo que haremos festivales. ¿Vale? Y a final de año, después de septiembre, porque a mí no me mola meterme en salas
pleno mes de mayo. Claro, con el calor y todo. En la playica. ¡Uf! Nos vamos para allá. Hombre. No me gusta y tal, pero sí que Varna siempre digo que es como mi segunda casa. Fue donde empecé yo, donde gané mi primera batalla. Y nada, y eso. Pero Y habrá obviamente show. obviamente hay que buscar el sitio. Yo creo que hay la sala mítica de aquí, la Raz, un buen sitio. Ya veremos, ya veremos. Tenemos pendiente también, obviamente, Barcelona y todos los puntos que estarás. De momento, esos 4 conciertos en Sala Paqui de Madrid. Y también, pues tu estilo, tu rollo, también en directo, supongo que es cuando más lo vives, cuando más quitas toda la adrenalina. Supongo que todo el mundo que hace canciones las hace para poder cantarlas en directo delante de su público. Bueno, no te creas, ¿eh? Hay proyectos que a lo mejor quieren que su música se escuche con cascos, otros artistas que son mucho más de estudio y tal, y mola también, ¿sabes? Evidentemente luego la llevan al directo y también suena de puta madre. Pero yo sí que es verdad que yo pienso mucho en el vivo, tío. Claro. Y me lo curro mucho y me dejo ahí los cuernos con tal de luego llegar al escenario y flotar. reventarlo. Sí, yo cuando estoy en el escenario no quiero pensar, tío. Claro. Lo intento llevar todo tan preparado de antes para... Una vez ya no estar ahí pendiente de qué pasa ahora en Sí, para improvisar. poder disfrutar, para poder ser libre y poder improvisar ahí, ¿sabes? Eso es lo que mola. Pues estaremos pendientes de esas fechas en Cataluña, en el resto de gira que hará Walls. De momento eso, 4 conciertos en Madrid para presentar esa Luna 18, su nuevo trabajo. Y Walls, como siempre, un placerazo. Gracias a ti, Uri. Ya te esperamos a la próxima para lo que se haga falta. Y ya escuchando las canciones en bucle y aprendiéndonos a tope. Yes, sir. Gràcies. I vosaltres també ja ho sabeu, qualsevol cosa, @els40 al nostre Instagram, www.els40.cat i qualsevol cosa ens escoltem a l'FM, a la ràdio musical líder. Que vagi molt bé. Adéu.